Siguiente video: exposiciones para la materia Conocimiento y Sistematización del Pensamiento, presentado al docente Elky Rodríguez Guerra. Iniciamos entonces en la unidad que se nos plantea un interrogante, y es cómo perfeccionar los procesos de reflexión de manera crítica y transformadora. A ese interrogante se nos da una solución, que es el pensamiento crítico. ¿Pero por qué el pensamiento crítico? Porque muchos de los pensamientos que tenemos están aislados de toda atención y desprovistos de toda objetividad. Muchos de ellos distorsionados, sesgados o simplemente son la suma de nuestros prejuicios. Hay que nosotros mirar que, primero, los prejuicios nos hacen daño. No podemos llenarlos de prejuicios porque nos llevamos una percepción equivocada de lo que estamos observando y que tenemos que saber de qué estamos hablando. El pensamiento crítico nos permite llegar a conclusiones y soluciones bien razonadas, porque es que si hablamos de lo que no conocemos, podemos caer en el error de convertirnos en personas que solo manifiestan unas simples falacias, que de verdad no hay coherencia y no se sabe de lo que se está hablando. ¿Qué necesito para realizar un buen razonamiento? Hay unos puntos que son claves y los vamos a mirar uno por uno. Todo razonamiento tiene un propósito. Debemos tomarnos el tiempo para mirar un propósito con claridad. Si tenemos una visión clara de qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a hacer, créanme que el razonamiento, pues entonces vamos a tenerlo claro, preciso y conciso. Escoger propósitos realistas y significativos. No podemos convertirnos en unas personas con algunos razonamientos que se vuelvan fantasiosos. Segundo, todo razonamiento es un intento de solucionar un problema, resolver una pregunta o explicar algo. Hay que tomarnos el tiempo necesario para expresar la pregunta en cuestión. Hay que formular la pregunta de varias formas que estén a nuestro alcance. ¿Para qué? Para que precisamente no se nos queden sesgos o vacíos ante un interrogante que no podamos responder. Tercero, todo razonamiento se fundamenta en supuestos. Hay que identificar claramente los supuestos y determinar si son justificables. Si los supuestos no son justificables, nos estamos quedando, como decía hace un momento, en simples falacias. Cuarto, todo razonamiento se hace desde una perspectiva. Hay que identificar el punto de vista o la perspectiva. Y hay que esforzarnos por ser parcial al evaluar todos los puntos de vista. No podemos inclinarnos hacia el que nos guste más, tal vez, porque a lo mejor no sea el que tenga mayor coherencia. Quinto, todo razonamiento se fundamenta en datos, información y evidencia. Nosotros debemos que presentar pruebas, y esas evidencias son las que nos van a dar peso a ese razonamiento que tenemos. Por eso, toda la información necesaria que podamos recopilar hay que hacerla, tanto positiva como negativa. ¿Por qué la negativa? Porque entonces allí vamos a poderla contrarrestar. Sexto, todo razonamiento se expresa mediante conceptos e ideas que simultáneamente le dan forma. Hay que mirar esos conceptos claves y explicarlos con claridad, porque no se puede quedar ningún vacío, como lo decía hace un momento. Séptimo, todo razonamiento contiene inferencias e interpretaciones por las cuales se llega a conclusiones y que dan significado a los datos. Hay que inferir solo aquello que se desprende de la evidencia, del resto no podemos. Perdón. Y octavo, todo razonamiento tiene un fin o tiene implicaciones y consecuencias. Hay que mirar todas las consecuencias posibles de lo que ese razonamiento vaya a manifestar, vaya a dar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes en eso, en que cada razonamiento va a dar unas consecuencias tanto positivas como negativas, y hay que mirarlas de verdad bien a detalle. Finalmente, el pensamiento crítico es una reflexión continua con 4 puntos que son muy interesantes. El primero, que es la realidad. Hay que mirar lo que realmente existe y sucede afuera de nuestras mentes. No podemos quedarnos en la fantasía, sino que debemos tener los pies sobre la tierra en el momento. La percepción. Como notamos o experimentamos esa realidad en el primer punto de vista. Es supremamente interesante la primera impresión que nos llevamos. Tercero, los procesos cognitivos. ¿Cómo se sintetiza nuestra percepción de la realidad para crear ideas y conclusiones? Este proceso puede o no emplear el pensamiento crítico. Se manifiestan de 2 formas: las necesidades emocionales básicas, como la seguridad, la aceptación, el reconocimiento, y los valores y principios, como la percepción entre lo que está bien y está mal. Ahí es donde entonces llega la ley natural. Recordemos aquello que nos dice: haces bien y evita el mal. Y para finalizar con las conclusiones, dice que son nuestras opiniones resultantes, afirmaciones, creencias y comprensión de los hechos. Por tanto, debemos ser coherentes entre lo que vemos, la impresión que tenemos y lo que vamos a manifestar en este razonamiento. Muchas gracias.